Antes de dar una pequeña prédica, recordamos que mañana es la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. La nación de Colombia fue consagrada a Dios, al Sagrado Corazón de Jesús en 1902. Esto lo destruyeron en 1991 como un primer hito y finalmente totalmente destruido en 1994. Pero a pesar de ello, con todo lo que podamos hacer como sacerdote y los feligreses, vamos a hacer la consagración de la patria al Sagrado Corazón de Jesús a través de las manos de su Madre Santísima, el Corazón Inmaculado de María. Y es un acto importante y esperamos que con la llamada jurisdicción de suplencia tenga mayor envergadura por los poderes para el ejercicio del poder mejor que ello, o por el ejercicio del poder que ello da. Tienen que haber recibido, y así lo espero hoy, el texto de la consagración en sus WhatsApps o en sus correos electrónicos para que lo tengan para mañana viernes, fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, y el domingo la vamos a repetir. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estábamos enseñando sobre el sacramento de la confesión. Habíamos dejado para leer en la pregunta 721 del Catecismo de San Pío X con algunas explicaciones, y dice así la mencionada pregunta: ¿por qué el dolor de los pecados del arrepentimiento ha de ser sumo? Y la respuesta: el dolor ha de ser sumo porque hemos de mirar y aborrecer el pecado como el mayor de todos los males, pues es ofensa de Dios sumo bien. Es la ofensa del pecado del Todopoderoso a un pecado venial, considerando a quien estoy ofendiendo, merece castigos muy graves, no la condenación eterna. La condenación eterna solamente se merece por un pecado mortal. Pero aún el pecado venial merece castigos muy graves por lo que es Dios, la suma bondad del Todopoderoso y esta poca criatura que somos nosotros, y pobre criatura, ofendiendo al Creador. Ofensa al sumo bien tiene que ser arrepentimiento o dolor de pecados con sumo dolor. La siguiente pregunta explica algo más y dice así, 722. ¿Es necesario llorar? Hay que llorar, le tienen que salir a uno lágrimas. ¿Es necesario llorar para el dolor de los pecados como a veces se llora por las desgracias de esta vida? No es necesario llorar materialmente. Hay gente que llora en la confesión, no tiene nada de malo, pero estrictamente hablando no es necesario llorar para el dolor de los pecados, sino que basta que en el corazón se haga más caso de haber ofendido a Dios que de cualquier otra desgracia. De hecho, el pecado es la mayor desgracia en este mundo porque se ofende a Dios, al Todopoderoso. Y si es un pecado mortal, es la mayor, me invento la palabra desgracia porque me vale la condenación eterna. ¿Saben lo que significa, Dios nos libre y guarde, estar condenado? Por eso que todos nosotros tenemos que tratar de obrar nuestra salvación, intentar lograr la salvación. La mayor desgracia es el pecado y la mayor de todas las desgracias todavía, el mortal, porque me vale la condenación para siempre. Tenemos que tratar de lograr nuestra salvación. El corazón se duele como lo más grave en este mundo, o se debería doler como lo más grave en este mundo, el haber ofendido a Dios, y ese dolor es algo que le muestra la inteligencia, o le debería mostrar, en consideración a lo que Dios es y nosotros somos. El dolor puramente natural que se siente por cosas malas que pasan aquí en la tierra, ir a la cárcel, decíamos ayer, yo me puedo doler, un ladrón se puede doler de haber robado por ir a la cárcel, pero solamente un dolor por motivos de la tierra no sirve. También me puedo doler por estar en la cárcel, no es lindo estar en la cárcel, pero tiene que ser un dolor sobrenatural, en consideración a las cosas de Dios. También me puedo doler por el daño que hacen algunos pecados en la salud, claro que sí. Si soy alcohólico, imagínense si eso no daña la salud. Si soy drogadicto, miren si eso no daña la salud. Pero dolerse solamente porque me daña la salud no es suficiente. El dolor tiene que ser antes que nada por haber ofendido a Dios, porque el pecado, antes que nada, ya lo dijimos ayer y vale la pena recalcar, es una acción contra Dios. El pecado daña al ser humano, es cierto, pero antes que nada es una acción contra
Dios. ¿Qué quiere decir que el dolor ha de ser universal? Quiere decir que ha de extenderse a todos los pecados mortales cometidos. Si yo me arrepiento de algunos pecados mortales sí y de otros pecados mortales no, la confesión es inválida. El arrepentimiento tiene que abarcar todos los pecados mortales y puede darse en la mente de un ser humano por error, pero estaría sin duda mal. El prometerle a Dios no la intención de no hacerlos nunca más, sino de hacerlo menos veces. Hay gente que por ahí razona así: le voy a prometer a Dios hacer menos veces el pecado. Eso es inválida la confesión. Para que la confesión valga, yo tengo que tener la intención, puedo fallar, pero tengo que tener la intención sincera de no querer hacer nunca más los pecados, ni una sola vez más los pecados mortales. ¿Por qué ha de extenderse el dolor a todos los pecados mortales cometidos? Responde el catecismo: porque quien deja de arrepentirse aún de un solo pecado mortal permanece enemigo de Dios. Miren qué forma de hablar del catecismo: permanece enemigo de Dios. Así habla el Papa San Pío X, que mandó a hacer este catecismo. Dice que el que no se arrepiente por lo menos de un pecado mortal, peor si son muchos, permanece enemigo de Dios. El mundo moderno siempre tiende a restarle importancia al pecado, y acá en la Iglesia Católica hay un Papa Santo, le llama al que tiene por lo menos un pecado mortal enemigo de Dios. La pura expresión da miedo, y sin duda que el que es enemigo de Dios, pequeño enemigo tiene, no le va a ir muy bien. Está como se presenta a la mente, está como esos razonamientos que a veces tenemos los seres humanos: no, yo soy bueno porque no mato, no robo, no hago mal a nadie. Sí, pero tal vez hace pecados personales en privado, hasta en secreto, de él solo. No, yo no soy malo porque no robo y no mato. Si yo hago un pecado mortal, pongámoslo así, en secreto, una persona sola, soy enemigo de Dios. Así no dañe a otro ser humano. Siguiente pregunta, 725. ¿Qué hemos de hacer para tener dolor, arrepentimiento de nuestros pecados? Para tener arrepentimiento de nuestros pecados hemos de pedirlo a Dios. Hay que pedir mucho, que yo tenga un buen arrepentimiento de mis pecados. Y hay que excitarlo, hay que producirlo nosotros con la consideración del mal inmenso que hemos hecho pecando. El mal inmenso. El mundo moderno no es la misma opinión. Es un mal inmenso. Soy enemigo de Dios. Es un mal inmenso. Así enseña la Iglesia Católica y así enseña un Papa Santo. A contramarcha y en contraposición a todos los eslóganes del mundo moderno: no, el pecado no es tan grave, no es para tanto. 726. ¿Qué harás para excitarte a detestar los pecados? Para excitarte a detestar los pecados, para excitarme, a detestar los pecados, consideraré, primero, el rigor de la infinita justicia de Dios y la deformidad del pecado que ha afeado mi alma y me ha hecho merecedor de las penas eternas del infierno. Un alma en estado de gracia, en el mundo espiritual que no podemos ver con los ojos de la tierra, pero un alma en estado de gracia es algo muy hermoso. Las almas en estado de gracia siempre enseñan los santos la hermosura que tiene un alma en estado de gracia. Al revés, si estoy en estado de desgracia, en pecado mortal, he afeado mi alma. Son horribles almas con pecado y me he hecho merecedor de las penas eternas del infierno. Y aún las penas eternas del infierno, San Alfonso María Ligorio y todos los santos en realidad enseñan que son menos castigo, la eternidad del infierno, que tremendo, a lo que realmente merece un pecado mortal. Punto número 2, para que yo produzca el
detestar los pecados, dice el Catecismo de San Pío X, consideraré en segundo lugar que he perdido la gracia, amistad y filiación de Dios y la herencia del paraíso. Perdí la gracia. Dios ya no habita acá adentro si yo pierdo la gracia. La Santísima Trinidad ya no está. Perdí la amistad de Dios y no me va a ir muy bien si soy enemigo de Dios. Perdí la filiación de Dios. Soy un hijo muerto estrictamente. Y perdí la herencia del paraíso. Perdí la posibilidad de ir al cielo. Creado para ir al cielo, estoy en condiciones de irme al infierno. Perdí la herencia del cielo. Para tener detestación de los pecados, consideraré, en tercer lugar, que he ofendido a mi Redentor, que murió por mí y por causa de mis pecados. Todo lo que hizo Dios desde el mismo momento de hacerse hombre, para que yo me logre salvar, y yo tiro eso todo por la borda. Como dice la liturgia católica, tantus labor non sit casus, que le digamos a Dios que todo ese esfuerzo, tantus labor, que Él hizo por mí, non sit casus, no sea en vano, que yo logre salvarme. En cuarto lugar, para detestar los pecados, yo consideraré que he menospreciado a mi Creador y a mi Dios, que he vuelto a las espaldas a mi sumo bien, digno de ser amado sobre todas las cosas y servido fielmente. Allí tienen algunos conceptos para considerar y reflexionar sobre la Santa Comunión. Ave María.